La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la tercera y última parte de la serie sobre la crítica de la razón pura de Kant. Aquí entendí yo por fin que tienen que ver los juicios sintéticos a priori y el idealismo trascendental con la reconciliación que Kant quiso lograr entre las ideas de la ciencia y la filosofía, y además con los postulados básicos de la moral y la religión. Así que, sin más preámbulo, aquí comienza la crítica de la razón pura de Kant, parte 3. Compañero David Zuluaga, esta tarde comprobé la efectividad de Urbi et Orbi en los trancones de cualquier ciudad. Ave María. Que es algo que nos habían contado muchos en Instagram, que nos escuchan durante trancones o tacos, como dicen en Medellín. Pues me parece maravilloso descubrimiento. Usted que vive en la capital del trancón, Los Ángeles, pues... Yo la defiendo mucho porque yo que manejé en Nueva York y he manejado en Bogotá y en Medellín y manejo en Los Ángeles y yo de verdad, sí hay tráfico aquí, mucho, pero no creo que sea el peor del mundo. Tenemos esa mala fama. Bueno, pues... Digo, tenemos pues como si fuera yo una naranja californiana. Bueno, pero cuando le toque ahí lo que tiene son capítulos de Urbi para acompañarse. Ah, sí, totalmente. Y entonces después de que escuché la segunda parte, porque era necesario escucharla para preparar el episodio, me sugirió nuevamente el artista que le conté en algún otro, que se llama Orby Green. Hombre, claro, con el que compartimos nombre parcialmente. Parcialmente, sí, se escribe Urbie. Entonces seguramente por eso es que Spotify me lo recomienda de vez en cuando. En ese momento ni usted ni yo sabíamos quién era. Y hoy, que llegué con tiempo a la casa y tal, me puse a buscar información y pues Orby Green es uno de los trombonistas más importantes de los años 70. Y pues yo no tenía ni idea. Me gusta mucho el jazz y el blues y demás, pero no tenía ni idea de él. Y es tremendo. Ese disco que estaba escuchando del 77 y tiene... A mí me gusta mucho la música disco y ese trombón, digamos, cabría perfectamente pues en una canción de Bee Gees, por ejemplo, una cosa así. Vea pues, de muy buen tino Spotify, entonces recomendándose. Sí, no va a creer que no. Oiga, el dato inútil pero divertido hoy está muy bueno. No es mío, es de Andrés Díaz, uno de nuestros pelagatos, mejor dicho. Insignes. Más... sí, exactamente. Entonces me manda una nota de voz este fin de semana y me dice, estoy escuchando el capítulo sobre la muerte por quinta vez. Que además vale decir que el capítulo sobre la muerte es el más escuchado nuestro. Creo que sí, tiene usted razón. Sí, y entonces me dice, y en el minuto 30, con 34 segundos, mierda, se escucha a David prender un cigarrillo. Y entonces yo le digo, no jodas, ¿en serio? Y me dice, sí, se escucha el candelazo. Oiga, y yo me fui a comprobarlo y evidentemente, vea, se escucha hasta la aspirada. No jodas. Que estaba usted previo a casarse con María Cristina Valledupar, Colombia. Claro. Oiga, pero tremendo candelazo. Mierda, oiga, qué tirazo. No, un tirazo. Y le digo yo, porque él dijo que el dato no era divertido. Yo le dije, es de lo mejor que puedo dar yo aquí en esta sección inventada. No sé, claro, porque es que es el único capítulo que yo he grabado al aire libre. Sí. Y en el y se clima, escucha, de hecho, claro. Se escucha, el registro de la voz es que es claramente grabado en exteriores, la suya, pues no la mía. Ay, no, claro, eso el oyente no lo puede diferenciar. Pero charro. sí, total, hay una pausa, se escucha el candelazo, aspira y yo digo, yo estoy en mi momento de reflexión y pues claramente usted también estaba en el suyo. Sí, está en mi elemento. Dejémoslo hasta ahí porque algún día Clemente va a escuchar esto también. Que no... Sobre todo lo estoy tirando es para él. No, joder, bueno. Aunque yo sé que si Clemente le da por fumar, usted no lo va a regañar. Y María Cristina yo creo que tampoco. Yo no sé, pues con qué autoridad moral, pero espero que no lo haga. Pero bueno, sí. de eso ahí. Las nuevas generaciones no fuman tanto, en realidad. No sé yo, pero como... Aunque a mí me trajeron de regalo una cosa que a usted le va a dar mucha envidia, unos cigarros
Romeo y Julieta de la República Dominicana. Hombre, bueno, muy Que bien. si usted estuviera conmigo en este mismo instante, yo le compartiría uno. Vamos a ver No, si pues. alcanzan a llegar para el verano que vaya a Nueva York y allá le llevo uno de regalo. Estaríamos grabando al aire libre entre bocanadas. Imagine usted qué programazo. No, deje así, calle esos ojos. Oiga, bueno, entonces, venga que esto pues aquí, yo llegué a este episodio sorpresivamente, no tan confundido como pensaba, Qué y muy bueno. motivado porque le ha ido muy bien. O sea, don Emanuel es taquillero como jamás lo imaginé. Eso, y por otro lado, pues está visto que nuestros eternamente 5 pelagatos son bastante más intelectualmente osados, valientes de lo que uno podría pensar y de lo que a lo mejor muchos se imaginaban de sí mismos, ¿no? Sí, A mí sí, me sí, sí. sorprendió mucho por ahí, incluso una persona que nos escribió por Instagram, Víctor García, me parece que es su nombre, que hasta compró copia de la crítica, ¿no? Ya tiene sí, señor, dijo su que ejemplar. necesitaba leerlo físico. Sí, sí, sí. Muy valientes. No, ha funcionado muy bien, estamos contentos ahí tratando de entender a Kant. Entonces, venga, le propongo una cosa. ¿Por qué no saludamos a nuestro público en Argentina, lo que pasó en la primera parte y en la segunda? Porque creo que sí es muy útil. Haga Sí. de cuenta como si este fuera el final, que en efecto lo es, de esta serie. Y entonces necesitamos como unos pequeños recorderis de lo que pasó en la primera y en la segunda parte. Entonces arranquemos en la primera hubo algo, digamos, muy importante para el desarrollo del postulado de Kant, que eran las clases distintas de juicios. ¿Sí? Correcto. Entonces empecemos por ahí. Dijimos en el primer capítulo que para entender el proyecto filosófico de la crítica a la razón pura de Kant, o como a veces se la llama la primera crítica, porque escribió 3, las otras 2 son la crítica del juicio y la crítica de la razón práctica. Para entender el proyecto de esa primera crítica, es tal vez útil pensar en el trabajo de Kant como un esfuerzo de reconciliación o de solución de 3 conflictos importantes. El conflicto, por una parte, entre las tesis del empirismo y del racionalismo, y sobre todo la manera como se batían esos 2 campos en el área de la metafísica. Los racionalistas creando unos sistemas metafísicos súper ambiciosos, como el que en su momento propuso Spinoza, pero tal vez más importante aún para el contexto de Kant, el que formuló Leibniz y luego elaboraron sus, herederos intelectuales en Alemania. Sí. Y ahí hay un primer conflicto importante, ¿no?, entre el racionalismo y el empirismo. Un segundo y muy relacionado conflicto es el de la ciencia y la metafísica, básicamente derivado de las tesis de Hume, que como vimos en el capítulo que hicimos sobre Hume también, pues es un conflicto importantísimo porque a medida que la ciencia moderna se abre campo y va demostrando su poder intelectual avasallador, ¿no?, esta ciencia de Newton, a la misma vez ocurre que hay una crisis en la justificación filosófica de los postulados de la ciencia. Crisis que plantea el propio Hume al decir que cosas tan elementales como los juicios de causalidad que hacemos y que son, digamos, la esencia, el corazón mismo de la ciencia, son meros hábitos psicológicos de asociación de ideas. Entonces, cuando decimos que A es la causa de B, que nos parece, digamos, el arquetipo de un enunciado científico, Sí. Hume diría que simplemente estamos delatando el hábito psicológico perfectamente contingente, fruto de que cada vez que hemos visto A, hemos también visto que le sigue B. Uh-huh. Entonces, nuestros juicios de causalidad, según Hume, no describen lo que el mundo es, sino que enuncian los hábitos psicológicos que hemos desarrollado, ¿no? Para Hume, por eso, la causalidad no es más que la observada conjunción constante de unos eventos de los cuales no podemos decir que tengan conexión intrínseca. Pero sí, Podría uno decir que para Hume no es lo que el mundo es, sino lo que el mundo ha sido. ni siquiera no es ¿Tampoco? mucho más que la generalización, por lo pronto válida hasta ahora, fruto Uh-huh. de las observaciones que hemos hecho y las correlaciones que observamos. Digamos, Y que no garantizan su continuidad. exactamente. Posterior. Exactamente. Pero la Ok. ciencia lo que busca es decir que
esas observaciones de concomitancia o de concurrencia de eventos, ¿no? Se da A, luego se da B, y por lo tanto A es la causa de B. Cuando la ciencia hace esa inferencia causal o plantea la relación de causalidad, en el fondo lo que quiere decir es que si mañana se aparece A, también ha de sucederle B, como en el pasado, porque hay una relación intrínseca entre A y B, ¿sí? Entonces, si yo estoy jugando billar y con una de las esferas de billar, y me imagino que tendrá otro nombre técnico, me perdonan los que saben de eso. ¿Bolas? Porque, bueno, las bolas de billar, imagínense. Las esferas, no, usted es un tipo muy letrado. Pues pásame las esferas de la mesa número 4. Quedaría como un huevón. Se nota que yo no juego billar. Pero entonces, si yo cada vez que juego billar cojo una bola y con una le pego a la otra, yo infiero que hay una relación de causalidad entre el golpe que con el taco de billar le doy a una bola y el golpe que luego esa bola produce en la siguiente y el movimiento de esa última, fruto del golpe. Sí. Y entonces nos parece obvio, nos parece lógico que hay una relación de causalidad. Entonces, si usted mañana jugando billar le pega con el taco una bola y con esa golpea otra que a su vez se mueve, pues a nadie debería sorprenderle, porque hay una relación de causalidad. Hume diría, pues sí, no nos sorprende, pero únicamente porque estamos habituados psicológicamente a ver esa conjunción constante. Exacto. No porque podamos decir que hay una relación intrínseca entre esos eventos, que es lo que la ciencia busca afirmar. Entonces, está ese conflicto planteado de una ciencia, digamos, que en la praxis se impone con sus éxitos, sobre todo con los éxitos de las predicciones astronómicas que se hacen posibles a través de Newton y de sus sucesores. Se enfrenta a esa ciencia a una filosofía, o al menos una rama de la filosofía o una escuela de la filosofía que dice que las aspiraciones de la ciencia carecen de fundamento metafísico. Segundo conflicto. Y tercer conflicto, pues entre la metafísica y la ciencia y toda la cosmovisión que allí se manifiesta y los postulados clásicos de la moral y de la religión. Y Kant hay que entenderlo como en su esfuerzo de intervenir en esas tres discusiones. Eso lo explicamos en mucho detalle en el primer capítulo. Y luego pasamos a contar cómo esa situación, esas tensiones que Kant quiere resolver, se traducen en su lenguaje muy técnico en la pregunta de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Porque si los juicios sintéticos a priori fueran posibles, entonces quedaría reivindicada la ciencia y quedaría, digamos, reivindicada de una manera que de cierta manera también adjudica el conflicto entre racionalistas y empiristas. Y entonces en nuestro segundo capítulo explicamos exactamente cómo se da aquello, cómo se da esa reconciliación entre el empirismo y el racionalismo a través de la doctrina positiva de Kant, que es el idealismo trascendental. Venga, me gusta eso y le voy a hacer una pregunta que nos escribieron en Instagram porque me parece bastante interesante para este momento lo que usted está diciendo y muy probablemente muchas personas se pueden estar haciendo la relación a partir de una situación parecida como la que nos escribió en Instagram Tatiana Jiménez. Ella cita una canción, ella dice, vea, estoy escuchando Historia de un taxi, que es una canción de Ricardo Arjona. Y en una frase él dice, las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Entonces ella dice, eso es un juicio sintético a priori. Y entonces dice, ¿por qué piensa que eso es un juicio sintético a priori? Ella dice, porque me está añadiendo información, sé que es una mujer y cómo estaba vestida además. Entonces nos dice, me aclara porfa para saber si entendí a Kant. No es un juicio sintético a priori. ¿Por qué? ¿Qué le decimos a Tatiana? Los juicios sintéticos a priori no son los únicos que añaden conocimiento. Los juicios sintéticos a posteriori también añaden conocimiento. Uh-huh. Son, digamos, los más directamente empíricos. La gran diferencia es que los juicios sintéticos a priori nos permiten establecer saberes de naturaleza universal y necesaria. No hay nada en esa inferencia o en ese juicio de la canción de Arjona que tenga el carácter de necesidad y de universalidad propio de un juicio sintético a priori. Sí. De hecho, la inferencia de que se trata de una mujer es una inferencia probabilística. Es verdad.
Es una inferencia probabilística, no es una inferencia, digamos, certera, indubitable. Entonces no se trata de un juicio sintético a priori, es un típico juicio sintético a posteriori. A posteriori, entendido. Los juicios sintéticos a priori son los que son posibles en virtud de las formas puras de la sensibilidad y del entendimiento. Perfecto. Entonces, eso lo explicamos en el segundo capítulo porque ese es el núcleo de la doctrina del idealismo trascendental. La idea, en términos pues muy, muy sucintos, es que el encuentro de la inteligencia humana con los objetos del mundo es un encuentro activo, es un encuentro en el cual la experiencia nos llega codificada, palabra que usted sugirió en el capítulo anterior, yo creo que con mucho, mucho tino. ¿Nos llega codificada de qué manera? Nos llega codificada en el tiempo y en el espacio. Todos los objetos posibles de nuestra experiencia son espaciotemporales. De acuerdo. Y, dice Kant, no lo son porque el espacio y el tiempo existan en sí mismos, fuera de la mente humana, en los objetos. Nos llegan espaciotemporalmente codificados porque el espacio y el tiempo son formas, son estructuras de la cognición humana, en particular de la sensibilidad. Eso me encantó. Esa es la tesis. ¿Y cómo lo plantea usted? ¿Lo recibe la sensibilidad? ¿Lo codifica la experiencia? Exactamente. Y la experiencia nuestra siempre viene ya codificada. Siempre. Y la entrega en el entendimiento de la cosa, ¿no? Exactamente. Viene codificada en términos del tiempo y el espacio, y el entendimiento luego añade a través de sus propias formas puras. ¿Puras por qué? Porque no son derivadas de la experiencia, ¿no? Están, digamos, en el software de la mente humana, antes de toda experiencia. Las formas puras que luego introduce el entendimiento son las que Kant llama las categorías, que son 12. Y esas categorías lo que hacen es coger, digamos, los inputs sensoriales codificados en el espacio y en el tiempo y transformarlos en una experiencia reglada, estructurada, donde hay objetos que persisten, objetos que cambian pero que siguen siendo las mismas cosas, objetos que tienen relaciones entre sí. Y yo me referí sobre todo a 2 categorías de interés que son la de la sustancialidad, ¿cierto? Los objetos que nos encontramos en el mundo son como sustancias, son cosas que cambian de estado sin dejar de ser las cosas que son, que es más o menos la noción clásica de sustancia. Le quiero preguntar una cosa, perdón compañero, lo interrumpo. La experiencia nuestra, grabando el podcast, ¿es igual a la experiencia del oyente en términos de que solamente es temporal y no espacial porque usted graba en Nueva York y yo grabo en Los Ángeles? Y el oyente puede estar en Salamina, Caldas. No, acuérdese que lo que estamos discutiendo con Kant es bastante más fundamental que casi todos los ejemplos que a la gente se le ocurren, digamos, de maneras como la mente humana altera o incide en las percepciones que obtiene, ¿cierto? Sí, como este ejemplo que acabo yo de citar. Exactamente. Digamos que ahí no hay una diferencia relevante entre los casos respecto de la codificación espaciotemporal de la experiencia. Porque es que usted puede estar en Los Ángeles y yo en Nueva York y el oyente puede estar en Medellín o en Buenos Aires o en Madrid o en el DF. No importa. Sí. Todo lo que vive ese oyente, como todo lo que vive usted y como todo lo que vivo yo, ocurre en el tiempo y el espacio. Ok. No sí, importa, entonces pues, ahí es cuando usted, o Kant más bien dice que es mucho más fundamental. Mucho más fundamental. O sea, aquí la analogía correcta no es ni con la ideología, por ejemplo, ni con los hábitos lingüísticos, ni con el prisma cultural con el que uno se aproxima al mundo. No, todas esas son analogías inadecuadas, porque son analogías respecto de filtros, entre comillas, que le aplicamos al mundo, que son totalmente contingentes. Usted puede y es tan sencillo, aparentemente, que es bien complejo, porque fíjese que yo estaba interpretándolo literalmente en que usted y yo no compartíamos el mismo espacio, y ahí me estaba metiendo en un problema. No. Exacto. No era eso. Muy importante. Usted y yo, pues que no compartamos los mismos lentes ideológicos, culturales, lingüísticos, a través de los cuales nos aproximamos al mundo o interpretamos la conducta de los demás o de golpe leemos una novela o experimentamos una obra de arte, ¿no? Sí.
todas esas versiones del, entre comillas, tener unas gafas a través de las cuales uno ve el mundo, son inadecuadas para entender lo que está haciendo Kant. Lo que está haciendo Kant, repito, cala mucho más hondo, es bastante más profundo y más fundamental. Kant está diciendo que la experiencia que viene codificada espaciotemporalmente recibe esa codificación de la estructura de la psique humana. Que eso lo dijo usted la vez pasada, es como la única Exacto. forma. Entonces, venga, yo vuelvo a remitir como al ejemplo del podcast que me gustó. La única forma en que esta experiencia puede ocurrir es cuando hay una circunstancia espaciotemporal, tanto la grabación como la escucha posterior. Correcto. Pero de pronto con esta precisión, no es cuando haya una circunstancia espaciotemporal, es que es inconcebible para nosotros el que no lo viera. Sí, tiene razón. Estamos hablando de estructuras tan fundamentales que el punto de Kant precisamente es que es imposible que haya una experiencia posible para nosotros que no sea ya de sí Tiene una razón. experiencia Ni siquiera el cuándo espaciotemporal. cabe. Exactamente, Sí. exactamente. Porque eso sería como preguntar ¿cuándo puede uno percibir algo fuera del tiempo? Cosa que ya empieza a arrimarse a una contradicción en términos. Tienes razón. O sea, lo que Kant está diciendo es que los límites de lo inteligible, de lo que nos es comprensible, están, digamos, ya codificados en nuestra propia mente y se traducen en la codificación de la experiencia. En el tiempo y en el espacio y en las 12 categorías, que como venía diciendo, yo limité a 2 en el ejercicio expositivo del capítulo anterior, Pero las de son 12. sustancialidad y las de causalidad, pero son 12. Y digamos, no voy a dar el detalle, aunque sé que por ahí nos enviaron una pregunta al respecto que con gusto la contesto por escrito a la persona que nos las envió, pero son las nociones conceptuales, lógicas, las estructuras lógicas fundamentales que nos permiten tener la experiencia del mundo que tenemos, desde el punto de vista empírico. ¿Correcto? Correcto. Esa es la idea del idealismo trascendental. Entonces, la gran implicación del idealismo trascendental, o podríamos decir las 2 caras de su gran implicación, son las siguientes. Por una parte, el empirismo tiene la razón al decir que los límites de la experiencia son a la vez los límites del conocimiento posible. Sí. No es posible hacer juicios sintéticos a priori, que son los que interesan. Que son los que aportan los que conocimiento. Valen la pena, los que aportan conocimiento que es a la vez conocimiento universal y necesario. No son posibles esos juicios sobre cosas que no sean objetos posibles de nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque la necesidad y universalidad de esos juicios es viable en virtud de las formas puras de la sensibilidad y del entendimiento. Como todos los objetos posibles de la experiencia ocurren en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo hacer afirmaciones universales sobre los objetos posibles de la experiencia en virtud de sus características espaciotemporales. Y los puedo hacer sin haberlos experimentado todos, porque de entrada, pues no he experimentado los objetos futuros con los que nadie se haya encontrado todavía. Y a pesar de que no los he experimentado, puedo decir cosas verdaderas sobre esos objetos futuros en tanto que son objetos en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Porque yo sé que toda experiencia posible humana pasa por la codificación espaciotemporal, ¿cierto? Sí. Entonces los empiristas tienen razón en una cosa muy importante, y es que los límites de la experiencia son los límites del conocimiento. No literalmente los límites de lo que yo, David Zuluaga, he experimentado en mi vida, o los límites de lo que usted, Octavio Galvis, ha experimentado en la suya. Son los límites de la experiencia posible. Usted y yo podemos tener conocimiento de cosas sobre las cuales no tenemos ninguna evidencia empírica. Totalmente. ¿Qué tipo de conocimiento podemos tener? Conocimiento que esté basado en las estructuras puras de la sensibilidad y el entendimiento que sabemos a ciencia cierta aplicarían a esos objetos aunque nunca nos los hayamos encontrado. ¿Vale? Por eso Kant puso en jaque a las contribuciones de la metafísica de su época. Claro, pero sobre todo pone en jaque a la crítica que hace Hume de la ciencia, digamos, negando la validez de la metafísica. Porque cuando Hume dice
Pues hombre, usted cada vez que ve una conjunción de eventos cree que hay causalidad, pero no la hay. Hume está partiendo de la base de que yo no puedo establecer, digamos, relaciones universales entre los objetos observados del mundo. Pero cuando yo entiendo que todas las bolas de billar posibles, las que en el mundo han sido, son y serán, ocurren en el espacio y en el tiempo, y entiendo cuáles son las leyes de las relaciones espaciales, y entiendo, por ejemplo, que dos objetos no pueden nunca ocupar el mismo espacio, ¿sí? Y entiendo cuál es la dinámica o la manera como operan las fuerzas físicas en el espacio y en el tiempo, puedo decir a ciencia cierta que si yo mañana con un taco de billar golpeo una bola que a su vez va y golpea otra, esa segunda se va a mover. ¿Y se va a mover por qué? Porque le pegué con la primera. Puedo hacer esa afirmación causal y con carácter necesario y universal porque a esas bolas de billar que no he experimentado porque, en gracia a discusión, están en el futuro, les aplican las mismas leyes espaciotemporales que a toda otra experiencia que usted o que yo o que cualquier otro ser humano ha tenido en el mundo. Sí. Entonces, ¿los límites de la experiencia son los límites del saber? Sí, pero los límites son de la experiencia posible, no de la experiencia que en efecto he tenido o que en efecto ha tenido usted. ¿Sí? Ahí entonces, radica la digamos que hay reivindicación de la ciencia en Kant. una reivindicación de la ciencia y una reivindicación parcial del empirismo, porque sí está diciendo que la experiencia, digamos, traza límites, pero la experiencia como principio de posibilidad, ¿no? Posible experiencia, no experiencia que de hecho he tenido en mi vida. Sí. Y luego hay también, en consecuencia, esta es la segunda cara de esa moneda, una reivindicación parcial del racionalismo también. Porque en últimas los racionalistas lo que siempre han querido afirmar es que el mundo como se nos presenta a nosotros, o mejor, el mundo, punto, tiene unas estructuras de inteligibilidad que nosotros podemos desentrañar. Frente a lo cual dice Kant, pues claro que tienen esas estructuras. ¿Cuáles son? El tiempo, el espacio y las 12 categorías. Esas son las estructuras que hacen inteligible el mundo. Y por eso es que podemos pensar sobre el mundo y por eso podemos hacer juicios necesarios y universales. Ahora, Kant, así como le hace una precisión al empirismo al decir importa la posibilidad de la experiencia, no la experiencia que de hecho yo he tenido, le hace otra precisión al racionalismo. Le dice, sí, hay unas estructuras del mundo inherentes, inmanentes, que lo hacen inteligible, pero son ciertas del mundo como se nos presenta, no del mundo como es en sí mismo. Y ahí está la gran implicación, digamos, metafísica del idealismo trascendental. Y es una especie de bifurcación entre las apariencias y lo que las cosas son en sí mismas. ¿Qué son las apariencias? El mundo de la experiencia, el mundo suyo, el mundo mío, el mundo de cualquiera de nuestros 5 pelagatos. Que, vuelvo y repito, insisto, en el contexto de Kant no es un mundo idiosincráticamente distinto. El suyo no es diferente del mío. Sí. Es el mismo, porque toda persona humana tiene la misma estructura cognitiva fundamental de la espaciotemporalidad y las 12 categorías. Cuando uno aterriza el concepto en lo fundamental, a mí, pues en lo personal me costó, pero cuando lo logré, me ayudó. Es una berraquera, es una vaina súper ambiciosa y súper audaz. Y usted lo dijo el episodio pasado, es como la ciencia no es más que, de lo que se trata la ciencia no es más que el mundo de la experiencia. Correcto, que es lo que Kant llamaría el mundo y de las apariencias, que, como explicamos, no tiene un carácter, digamos, de menosprecio. Las apariencias no son una cosa mala, no falsean la realidad. Ajá. Porque lo que las cosas son en sí mismas, pues de eso no sabemos nada. De acuerdo. Absolutamente nada. Nada. Sí, no es, o sea, la apariencia no es sinónimo de falacia, por ejemplo. Correcto. Exactamente. Bueno, muy bien. Ahora. Perfecto. Entonces, ahora llegamos aquí fue para una cosa muy sabrosa. Exactamente. Y es como el hombre le quita el conocimiento para poderle dar a la fe. Exactamente. Entonces, a ver, ¿a qué nos lleva el idealismo trascendental? Nos lleva
a reivindicar la ciencia, nos lleva a una reivindicación parcial tanto del empirismo como del racionalismo, con ciertos ajustes y claridades y precisiones, pero nos lleva también a negar que podamos tener conocimiento alguno sobre objetos que no son de posible experiencia para nosotros. Como Dios. Como Dios, como el alma y como la libertad humana. La libertad en el sentido del libre albedrío. Ok. Ahí hay tres nociones centrales en la tradición religiosa y la tradición moral que recibe Kant, respecto de los cuales Kant dice la razón pura ha de guardar silencio. Y de hecho, la mitad de la crítica a la razón pura del libro, ¿sí? La mitad del libro se dedica a refutar y disolver todo lo que la metafísica tradicional, y especialmente la metafísica de Leibniz, creía saber acerca de esos objetos que por definición trascienden los confines de la posible experiencia. Y es una sección, digamos, fascinante del libro. Si la primera mitad explica qué es el idealismo trascendental, la segunda mitad, la crítica a la razón pura, sobre todo lo que Kant llama la dialéctica trascendental, consiste en un examen minucioso de todas las formas como la razón, cuando no observa los límites que Kant ha trazado, los límites de la posible experiencia, termina cayendo en contradicciones y en absurdos, creyendo que está desarrollando auténtico conocimiento, auténtico saber sobre objetos que trascienden la experiencia posible. ¿Como cuáles? Como el alma, como Dios, incluso como la naturaleza del cosmos, y entre esos también la idea misma de la libre agencia, del libre albedrío. ¿Qué es lo que dice Kant? Dice, mire, cuando usted se pone a mirar las tres grandes ramas, digamos, del racionalismo metafísico, que son las que él llama la psicología racionalista, la cosmología racional y la teología racional, que respectivamente son las teorías del alma, del mundo, del cosmos en su totalidad y de Dios, usted se encuentra una cantidad de tesis que los metafísicos han querido defender, básicamente porque saben que son ideas moralmente importantes también obviamente en el ámbito religioso, y han querido defenderlas desde la razón pura, como si fueran, digamos, una mera extensión del pensamiento científico. Y Kant dice, pues no funciona, no es posible extender esas credenciales que hemos rescatado para la ciencia, las credenciales de los juicios sintéticos a priori que habría hecho, por ejemplo, Newton, no es posible extender esas credenciales a esos otros ámbitos. Porque es que resulta que se trata de objetos, repito, sobre los cuales nunca, en principio, podríamos tener experiencia alguna. Claro, no hay condición espacio-temporal en ellos o en ellas. Exactamente, Ajá. exactamente. Están detrás del velo de las apariencias, Sí. detrás del velo de la sensibilidad, que es por donde arranca todo. Que es, digamos, la codificación, exactamente lo ha hecho usted, Octi, espaciotemporal de las cosas. Es imposible, uno, que el alma, propiamente entendida, sea objeto posible de la experiencia. Ajá. Todos tenemos una noción del yo, pero esa noción del yo que tenemos no es otra cosa que la observación introspectiva del tren de la conciencia, de la sucesión concatenada de estados de conciencia. Ojo, sucesión, es decir, en el tiempo. Nuestra noción del yo, la que cada uno de nosotros tiene en su fuero interno, es temporal. Y es, por lo tanto, no más que la manera como el yo se nos presenta a nuestra propia sensibilidad, ya codificada temporalmente. Y esa conciencia en el tiempo, que es a lo único a lo que tenemos acceso sobre nosotros mismos, no es el alma, no es la sustancia supuestamente eterna que nos define metafísicamente hablando. Entonces Kant dice, respecto de esa idea del alma, y sobre todo del alma que es inmortal y que es inmaterial, pues nada, la razón pura
a guardar silencio, porque no es objeto posible de la experiencia. Hablemos ahora del mundo, del cosmos, que es de lo que se trata en discusiones como, por ejemplo, si todo lo que existe se origina en algún punto específico del tiempo, tiene un inicio, o si en cambio ha existido desde toda la eternidad, ¿cierto? Te ha oído pues ese tipo, me imagino, de especulaciones que a veces hace la gente, que son muy antiguas. ¿Sí? Si el mundo empezó a existir en algún punto o si ha existido desde siempre. Sí. Ese tipo de discusiones en las que se ha gastado tanta tinta, dice Kant, parten nuevamente de una falsa premisa. La premisa de que el mundo, en ese sentido de cosmos, ¿no?, de la totalidad de lo que existe, pueda ser objeto de la experiencia. Pero es imposible concebir que alguien pueda tener acceso experiencial, empírico, a la totalidad de lo que existe. Entre otras cosas, porque eso supondría tener acceso experiencial a uno mismo desde afuera, entre comillas. ¿Correcto? Entonces resulta que del cosmos tampoco podemos decir mayor cosa, a ese nivel de generalidad, que es el que ha interesado a la cosmología racional, que es como Kant llama a esa serie de discusiones que se dan, como la que le acabo de mencionar, la de si todo empezó en un momento determinado del tiempo, o si todo lo que existe ha existido desde siempre, de alguna forma. Exactamente. Y luego está Dios. Sí. Y dice, pues Dios sí que no es un objeto posible de la experiencia. Sí que no lo es. Ahora, no lo vamos a hacer aquí, pero Kant, fuera de esa, digamos, objeción común que plantea a todas estas ideas de la metafísica, la objeción común de que ninguno de sus objetos son objetos posibles de la experiencia, hace una cosa adicional muy poderosa y muy interesante. Y es que Kant coge los argumentos históricamente más importantes en defensa de cada una de esas tesis, ¿cierto? De la existencia del alma, de la existencia de Dios y de cierta visión del origen y la estructura y la naturaleza del cosmos. Coge cada una de esas tesis y las somete a un rigurosísimo examen para demostrar que, repito, no solamente parten de premisa falsa, sino que están, digamos, siempre atrapadas en una serie de contradicciones. Sobre todo en una sección que se llama Las antinomias de la razón pura, Kant hace un ejercicio espectacular, donde coge los debates de la cosmología racional y los divide en 4 preguntas, en 4 cuestiones, ¿cierto? Y de cada una plantea una tesis y luego una antítesis, y las defiende las dos, y demuestra que ambas tienen igual fuerza racional para llegar a la conclusión de que algo tiene que estar muy mal en el ejercicio de esa metafísica desde que la razón no pueda ponerse de acuerdo consigo misma y desde que ofrezca argumentos de igual contundencia en favor de una tesis y de la tesis contraria también. Lo hace con esta discusión de el origen del cosmos, ¿no? Si empezó en algún momento o si ha existido siempre, y la versión espacial de la pregunta, que es si el cosmos tiene, digamos, una espacialidad limitada o si en cambio se extiende infinitamente en el espacio. Lo hace luego con la discusión sobre el atomismo, o lo que en el contexto de Kant es, refiriéndose a Leibniz, la idea de las mónadas, que es la pregunta de si la estructura del mundo en su carácter metafísico se reduce a partes simples, indivisibles, o si en cambio todas las partes que uno pueda encontrar pueden a su vez dividirse en más. Lo hace luego con el debate de la libertad, de si todo lo que en el mundo ocurre está causalmente determinado o si en cambio existen puntos, digamos, de entrada para que la agencia libre, el libre albedrío, interrumpa la causalidad natural, etcétera, etcétera. Sobre todos estos debates, Kant dice, mire, aquí está la tesis, aquí está la antítesis, aquí están los argumentos en favor de la tesis, los argumentos de favor en la antítesis. Nótese que son ambos de igual fuerza, de igual contundencia. Por lo tanto, la razón está en un conflicto insoluble consigo misma. ¿Cuándo? Pues precisamente cuando se ocupa de objetos que no son de posible experiencia, cuando va más allá de los confines de la experiencia posible. Y eso, Octi, explica en el fondo
y no lo habíamos tratado, el título del libro, Crítica de la razón pura. Crítica en el sentido de que Kant hace respecto a la razón pura dos cosas. A través del examen al cual la somete, valida las credenciales de la razón pura que se atiene a su jurisdicción, pero invalida todos los excesos cuando va allende esos límites. La crítica de la razón pura es zapatero a tus zapatos. Razón pura, claro que de ti sabemos mucho, derivamos enormes conocimientos, más de lo que Hume parece haber entendido, pero también bastante menos de lo que Leibniz habría pensado. Sí. Y sobre todo, menos en el campo delicadísimo de lo que para muchos son los principios que hacen posible la religión y la moral. Y con eso Kant hace lo que usted decía hace un rato, una sustracción de conocimiento. Sobre estas cosas no tenemos conocimiento. Pero entonces ahora, ¿cómo es que hace Kant para, en sus propias palabras, abrirle campo a la fe? Ujú. Kant dice entonces, y esta es una teoría o una parte de su doctrina que no está del todo desarrollada en la crítica a la razón pura, sino sobre todo en la crítica de la razón práctica. Kant dice entonces que la realidad de la moral es la que nos permite suponer o actuar bajo la presunción de que son ciertas estas ideas que la razón pura es incapaz de validar. Los seres humanos, dice Kant, vivimos la moral como una realidad psicológica. Ok. Es un poco más fuerte que eso, ¿no? ¿Cuál es esa realidad? El hecho de que somos agentes conscientes de lo que hacemos. Es decir, somos criaturas que deliberamos, que adoptamos máximas de conducta Ujú. y que hacemos lo que resolvemos hacer. Estamos, por lo tanto, gústenos o no, sometidos a lo moral. Cuando una criatura delibera, actúa a partir de sus intenciones, significa que es una criatura que se pregunta ¿qué debo hacer? Y el solo hecho de que se haga esa pregunta significa que la moral es una realidad para nosotros. Eso todavía no nos dice cuál moral o cuál sistema moral o cuáles reglas morales son las correctas. Pero nos dice al menos que no podemos escapar a la pregunta de la moral, que es la pregunta de ¿qué debo hacer? ¿Qué he de hacer? Porque estamos abocados a la acción de manera autoconsciente. Esa es la realidad de la moral. Sí. Y en una serie de argumentos fascinantes y complejísimos, Kant dice que la realidad de la moral presupone ciertas cosas. Presupone unas expectativas, digamos, razonables, bien fundadas. ¿Cuáles son esas expectativas? Que Dios exista, que el alma sea inmortal y que en efecto seamos libres. Y entonces esas mismas ideas que la razón pura no puede validar como conocimiento, esas ideas que la razón no puede poner en el mismo plano del saber científico, resucitan para los seres humanos por vía de la moral, a la que Kant llama razón práctica. Ah, jueputa. Y en esto, Octi, aprecia uno una gran característica de Kant, y es su casi obsesiva sistematicidad. Porque en últimas Kant va a querer decir, y lo dice en todas partes, en casi todas sus obras, sobre todo sus obras de madurez, que la razón es una sola, que se expresa en el ámbito de la razón pura, que es la razón que se ocupa del conocimiento, del saber, pero también en el ámbito de la razón práctica, que es la que se ocupa de la moral, de lo que he de hacer. Pero es una sola razón. Y parte de lo que
hace que esa razón sea armónica es la delimitación de lo que compete a la razón pura y lo que compete a la razón práctica. Delimitación casi que sospechosamente impecable en esta contabilidad de ideas que propone Kant, donde la ciencia y una cantidad de saberes empíricos del mundo, digamos, van en la columna la razón pura, y esas ideas de la metafísica a las que Kant renuncia como metafísico, igual que Hume renunció a ellas, no obstante resurgen en la columna de lo moral y de la razón práctica, ya no como cosas que yo sé, no como afirmaciones de conocimiento, sino como postulados, es decir, presunciones necesarias. Es algo así como si Kant dijera, mire, es una realidad la moral, es una realidad por las razones que explicaba, porque usted y yo estamos inevitablemente sometidos a esa pregunta de qué he de hacer, qué debo hacer. Sí. Puede que la evadamos, puede que la silenciemos a veces, puede que la respondamos de formas equivocadas, pero a esa pregunta no hay escapatoria. De acuerdo. La moral es una realidad. Y la cadena argumentativa de Kant, que no voy a reconstruir, pero que algún día de pronto le hacemos su propio capítulo, lo lleva a luego afirmar que esa realidad solamente tiene sentido en el fondo si presumimos también que el alma es inmortal, que somos en efecto libres y que Dios existe. Pero todo lo anterior hace parte de la jurisdicción de una razón práctica. Correcto. La razón de la moral. Uh-huh. Y entonces fíjese que en esto hasta los títulos aburridísimos de los libros de Kant tienen, digamos, una lógica muy potente, precisamente de carácter sistemático. Kant es un arquitecto y de hecho utiliza muy frecuentemente las analogías de la arquitectura y de la construcción para este edificio teórico que está erigiendo, donde la razón pura y la razón práctica, digamos, son como, podríamos decir, facetas distintas de una misma gran columna que soporta todo. Soporta por una parte la ciencia, a pesar de que lo logra hacer desechando buena parte de la metafísica tradicional, y soporta, por otro lado, la convicción moral respecto de las ideas centrales que ya había desechado en la metafísica. Pero ojo, es una convicción moral, no una convicción cognitiva. O sea, lo explica desde Kant, la moral. Ahí es donde le da el espacio a la fe, a Dios, a la libertad. Exactamente. Y por eso luego Kant escribe unos libros cuyos títulos ahora usted ya va a poder entender mucho mejor. Pues ya sabe qué significa la idea de la crítica de la razón práctica. Uh-huh. Pero además ya sabe usted más o menos qué es lo que Kant tiene en mente cuando escribe un texto que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. Es otro título de un libro de él. Sí, señor. Entonces, el Kant que defiende la existencia de Dios como un postulado de la razón práctica es el mismo Kant que en la crítica a la razón pura rechaza categóricamente los argumentos más, digamos, potentes en la tradición filosófica para defender la existencia de Dios. En especial el argumento ontológico de San Anselmo, aunque el argumento cosmológico también. Ni qué decir el argumento, digamos, del diseño, que es la idea de que el mundo se ve tan perfecto, tan bien diseñado, que es imposible no pensar que haya sido obra intencional de un agente inteligente. ¿Sí? Todos esos argumentos Kant los desecha, y son malos, filosóficamente hablando, ¿no? Son argumentos con vacíos lógicos, con errores, con inferencias que no están justificadas. Son sofismas en algunos casos. Son errores. De buena fe, obviamente, ¿no? Kant no está haciendo una crítica a la honradez intelectual de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Ni más faltaba. Kant lo que está diciendo es que sometidos al examen riguroso de los estándares que tiene la razón pura, esos argumentos se rajan. Y habíamos dicho que se rajan desde el principio porque Dios no es un objeto posible de la experiencia. Pero luego se rajan también porque los argumentos mismos no funcionan, fallan.
Pero eso no significa que la idea que en últimas buscan soportar no pueda resurgir dentro del sistema total de la razón, pero, repito, por vía de la razón práctica, que es la que se ocupa de la moral, ya no de la razón pura, que es la que se ocupa del conocimiento propiamente hablando. ¿Cómo la vean? No recuerdo, y es decir, se la va a mandar porque igual no me va a quedar con la duda, pero no recuerdo bien es lo que dice Einstein alrededor de la fe, porque lo que quería preguntarle era si eso era una visión kantiana. Pero luego también me acordé que él escribió una carta a Dios en donde casi que niega la religión, entonces, bueno, en fin. Pero fue como lo que me puse a pensar desde ahí, desde lo que usted me estaba diciendo. No, yo diría de hecho que no es kantiana. Porque acuérdese que la tesis de Einstein es que su idea muy idiosincrática de la divinidad básicamente es, digamos, la garantía de que el mundo tiene una estructura racional que nosotros podemos desentrañar y que está, digamos, codificada matemáticamente, o que mejor, podemos decodificar matemáticamente. La idea de Galileo, ¿no? Y además dice pues que es una visión bastante primitiva. ¿Cuál? La de Dios. Sí, digamos, la visión tradicional o religiosa, sí, no es la misma de Einstein. Pero fíjese que la gran diferencia es que para Einstein esa noción muy singular de la divinidad, muy suya, es algo así como un postulado de la razón pura. Es un postulado, digamos, de la fe del científico, de la fe que Einstein dice subyace a todo propósito científico serio. Ajá. O sea, se recurre al concepto de razón pura. Claro, para ello. Si lo tradujéramos al idioma de Kant. Lo de Kant es muy distinto. Lo de Kant es que se trata de un postulado de la razón práctica. Hago una precisión muy importante. Un postulado, no una premisa. Kant nunca dice que si Dios no existe no habría moral, por ejemplo. Ok. Kant no dice eso. Porque acuérdese que la moral, al menos la pregunta de la moral, es una realidad inescapable e innegable. La pregunta ¿qué he de hacer? No la hacemos. Espérate, ¿dice lo contrario o tampoco? No, tampoco dice lo contrario. Ok. Lo que dice es que la existencia de Dios es algo que postulo, es algo en lo que creo, porque a ello me lleva la realidad de la moral. No es una premisa. No es tampoco estrictamente hablando una conclusión, porque no se trata de una inferencia. Qué berraquera. Pero no es una premisa. O sea, cuando Kant construye su teoría de la moral, Kant no arranca por Dios. Ya. Ni arranca tampoco por la inmortalidad del alma. Y técnicamente hablando... Arranca por lo inevitable de la moral. Exactamente, por la realidad de que nos hacemos la pregunta de la moral. Inevitablemente. No la podemos escapar. Que el conocimiento está construido a partir del mundo de las apariencias. O sea, es tan fuerte como esto. Sí, pero con una diferencia. El otro lado. Pero con una diferencia. Ajá. La idea de que el conocimiento corresponde a las apariencias es una conclusión a la que llega Kant en su desarrollo Esa sí conceptual. es la conclusión. Es la conclusión del idealismo trascendental. En el ámbito de la razón práctica, la afirmación de que estamos sometidos a la pregunta de la moral es un punto de partida. Podríamos decir un axioma. Eso no es cosa que pueda dudarse. Eso es una realidad de apuño. Sí, hay una gran diferencia. Entonces, ahí. repito, Gracias por la aclaración. El hecho de que el libre albedrío, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios resurjan para Kant en el contexto de la razón práctica no puede confundirse con la idea de que esas tesis son premisas de la moral. No lo son, no en Kant. Son postulados, son cosas en las que creo, no con el tipo de justificación que le asiste, por ejemplo, una teoría científica, sino con la justificación de que a ellas inevitablemente me lleva la reflexión moral. Pues la reflexión moral me lleva a ellas, no parte de ellas. Cuando usted lee la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant arranca por la realidad, digamos, de la cotidianía moral. Y desde allí construye, podríamos decir, hacia arriba. ¿Sí? Para luego llegar a decir... el otro escenario es más la cúspide. Correcto. Por eso, además, la reivindicación de la religión en Kant es
como cuando uno habla, entre comillas, de la religiosidad en Einstein o de su noción de Dios, una reconstrucción muy idiosincrática, muy kantiana, que poco tiene en común, digamos, con las teologías más difundidas o de las formas institucionalizadas de la religión. O sea, Kant no sale de esto reivindicando el credo de los apóstoles. Ajá. No. Kant sale, digamos, reivindicando la validez de la creencia moralmente justificada en unas ideas muy fundamentales que, no obstante, repito, no son las premisas de su doctrina moral, son los postulados a los que esa doctrina moral conduce, que es muy diferente. Y ahí hay una gran discusión, fíjese. O sea, la verdad es que los académicos que han estudiado a Kant con juicio todavía están tratando de entender qué son estos postulados, cuál es su estatus epistémico, qué significa creer en algo como un postulado de la moral o de la razón práctica. ¿Cómo es eso distinto? ¿Y en qué van ahí? Hombre, esa es una discusión más compleja porque hay muchas explicaciones distintas, pero la que a mí me parece más sensata, más razonable, es que los postulados de la razón práctica, los de la inmortalidad del alma, la existencia de Dios y la realidad del libre albedrío, Sí. que estos postulados lo que son es algo así como convicciones respecto de las cuales no tenemos evidencia directa, pero cuya falsedad entraría en contradicción con la verdad moral. Ok. O sea que no los sabemos afirmativamente ciertos, pero sabemos en cambio que de ser falsos habría un vacío en nuestra teorización de la moral. Yo creo que esa es la forma más sensata de interpretar lo que Kant tiene en mente con estos postulados de la razón práctica. Pero bueno, como le digo, ¿Usted en esa la es una tesis discusión más doctoral se compleja. metió mucho ahí en esa parte o no? No, fíjese Hay que como no, chisme, fíjese pues. que no. No. Pero sí, cuando hace ya bastantes años leí con deleite, con algo de esfuerzo también bastante, La crítica a la razón práctica. Ok. Que es un libro, digamos, infortunadamente poco atendido. Sí, pues fíjese que Porque yo no lo tenía sí. como en el panorama. Bueno, ahí está. Y entre otras cosas porque el texto fundamental de la filosofía moral de Kant, el que se suele leer, es la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que es otro Sí. distinto. La crítica a la razón práctica tiene, digamos, un rol diferente y buena parte lo que hace es demostrar la sistematicidad de la razón. Esto que le decía hace un rato de que la razón pura y la razón práctica son dos facetas de lo mismo y que cuando se las ve conjuntamente tienen una armonía sistémica. Esa es buena parte del propósito, pues, de la crítica a la razón práctica. Y ahí es donde está esta doctrina de los consulados. Mucho libro de Kant por no leer. Mucho libro de Kant. Sí. Hombre. Vea, pero no diga bastantes años que por ahí resultó alguien, Mao Magia se llama el nombre de usuario en Instagram, que pensaba que nosotros éramos básicamente no Octavio, sino octogenario. Y David también se lo imaginaba pues de pelo blanco. Bueno, pero se lo pongo así. Hace ya más de 10 años que leí yo la crítica a la razón práctica. Ya eso clasifica, clasifica como varios años, ¿no? Pero sí, clasifica como bastante porque ya es una década, pero tenía usted 21 años, pues o algo así. Cosa por el estilo. Más o menos. Sí. Y lo releeré para cuando hagamos capítulo de la crítica a la razón práctica. Eso Que es sí, como en la 8ª temporada, por favor. cuando usted esté de novena. vacaciones o qué. Sí. No se ha resabiado, que le fue No, mentiras, bastante no, bien usted ya me con Kant y engatusó le con fue este mejor man. de lo que usted pensaba. No, yo ya le perdí el miedo a Kant con esta serie. Tengo que... Kant es un bacán. Sí. Ya le perdí el miedo, Es la un pereza. genio. Es un bárbaro. No sé si me le va a medir pues abrir el libro hasta de pronto y sí, porque no, o sea, está bueno. No, es una cosa Sí. espectacular. Es una cosa espectacular y yo debo reconocer, pues en caso de que esto lo escuche alguien que haya leído la crítica a la razón pura, debo decir pues con todo el pudor del mundo que lo que hemos hecho es una
exposición somera, sin todo el detalle argumentativo que uno quisiera, dejando muchísimos elementos fascinantes de esa obra de lado, pero bueno, como siempre en Urbi et Orbi, con el propósito de transmitir las ideas fuerza, las ideas realmente más importantes, y creo que en lo que hemos hecho están además ya planteadas las que más incidencia habrían de tener en la filosofía posterior a Kant, para la cual Kant es un referente ya inevitable. O sea, después de Kant hay que hacer filosofía en diálogo con Kant. Y así en efecto fue. Eso. Sonó Y muy así chévere. en efecto fue. Incluso en vida suya, hacia el final, ya era pues un académico y un pensador de extraordinario prestigio. Yo pues sí, es que sigo pensando en lo que usted dijo en la primera parte de la serie, que este man encima tenía más de 20 horas de clase a la semana en la universidad porque había que pagar las facturas. Claro. ¿Y cómo claro. hacía para escribir todo lo que escribió? No, ¿cómo hacía para pensar estas vainas? Mm. Es que, de verdad es que lo más increíble es lo ambicioso que es, lo ordenado, lo sistemático, repito. Es una cosa apabullante. Y los ecos de su influencia reverberan aún. Algún día, por ejemplo, tenemos que gastarle tiempo a un filósofo americano contemporáneo de los grandes del siglo XX, que es Hilary Putnam, que en su filosofía más madura llegó a adoptar una cosmovisión filosófica pues de corte marcadamente kantiano. ¿Verdad? Nunca había escuchado Sí. el nombre. Muy, muy importante. Lo que pasa Sí. es que, como, digamos, es una figura mucho más reciente, no creo que todavía no hace parte de ese, digamos, canon legendario, de ese panteón. Pero lo será, pues. Será uno de esos de nuestra época, ¿o qué? Yo creo que de golpe sí, Sí. Algún día hablamos de Putnam con más calma, pero Chévere. lo que hoy es que hasta el presente siguen sintiéndose los ecos de las ideas que Kant planteó, y esta idea sobre todo con la que todo el mundo parece sentirse tan cómodo, de que la estructura cognitiva humana le imprime cierto carácter a la experiencia, pues Kant fue realmente la primera persona que la planteó con este grado de precisión y atribuyéndole a esa noción un rol cognitivamente tan fundamental como el que efectivamente tiene en el idealismo trascendental. No Es que para a que, veces no para que me lo explique ahora, pero después de Kant hubo alguien o ha habido alguien que lo haya contradicho frontalmente. Pero cantidades, claro. Sí, claro, pero alguien claro, diga, sí. écheme un nombre que diga, este man se le metió al rancho a Kant. Pues digamos que En esto que estamos Sobre- hablando, obviamente, en esta Sí. serie, pues. sobre todo en la tradición del idealismo alemán, Ujú. que es directa heredera de Kant, lo que es un esfuerzo por trascender a Kant. Ok. En eso, pues, Hegel es una figura principalísima. Y luego hay esfuerzos también digamos, por llevar a Kant más allá, dentro del marco de su gran idea de que una cosa es el mundo de las apariencias, pero que es el único que importa, y otra cosa es lo que los objetos del mundo son en sí mismos. Y en ese, tal vez el más importante, que algún día tendremos que discutirlo, es Schopenhauer, que digamos construye una teoría. Arturito lo han pedido mucho. Claro, Arturito toca claro. sacarlo a bailar en la temporada siguiente. Pero claro, que construye, digamos, una Viejo querido un- y de buen humor. No, cero, todo lo contrario, todo lo Yo contrario. le llamo, ¿sabe usted no sabe, usted casi no usa Instagram y tampoco va a saber la comparación, pero yo a Schopenhauer le digo Julio Correal en Instagram. No tengo ni idea de eso qué significa, No, pero yo sé que no. seguramente. Ahorita le mando por WhatsApp la referencia para que entienda. Pues tengo que imaginarme que el señor Correal pues es una persona de pronto un poco ácida o agria en sus comentarios. No, en realidad es solo un parecido físico, una versión pronto criolla de Schopenhauer. Ok. Sobre todo el corte de pelo. Bueno, entonces estaba haciendo En fin. yo injusto. Bueno, pero entonces es Schopenhauer. Pero entonces Schopenhauer no muy es importante tanto en como eso. contradecirlo, sino más bien estirarlo. Sí. Luego Ok. habrá otros esfuerzos pues, por contradecirlo o digamos, superarlo por completo, pero sobre todo en las décadas posteriores a Kant hay una gran inquietud por desarrollar lo que él planteó.
Y ese fue el oficio que se propuso Fichte, autoproclamado heredero de la escuela kantiana. Fue lo que se propuso hacer Schopenhauer, fue lo que a su manera se propuso hacer Hegel también. Y luego ya, obviamente, hay toda una tradición de críticos a Kant, sobre todo en el contexto de su filosofía moral. Nietzsche en eso pues es otra figura centralísima. A Nietzsche pues toda la discusión más metafísica del idealismo trascendental y demás le era bastante menos interesante, pero toda la noción de la razón práctica y de la moral kantiana pues la somete a un juicio, bueno, implacable realmente. O sea, una gran parte del diálogo filosófico posterior a Kant tiene que entenderse como un diálogo con Kant. Eso me gustó mucho. Igual que todo lo que ocurre hasta Kant y aún después, ¿no? No vamos a decir que eso es tan artificialmente dividido en periodos, no. Pero ciertamente estamos todavía, fíjese, dentro del marco de las preguntas que inauguró Descartes, en cierto sentido. Inauguró entre comillas, ¿no? Porque las preguntas de la filosofía son tan viejas todas, pero las reformulaciones de viejas preguntas que propuso Descartes en los albores de la ciencia moderna son las reformulaciones sobre cuya base trabaja Kant. Entonces en eso hay figuras en la filosofía que, como decimos muchas veces, plantean los términos del debate. Puede que no ofrezcan la solución definitiva o la que se consolida históricamente como mayoritaria, pero sí logran introducir paradigmas, nociones, distinciones que se vuelven parte de la moneda en que se transa el debate filosófico posterior. Eso es cierto de Descartes, es cierto de Hume, es sin duda cierto de Kant también. Muy sabroso. De verdad que sí. Hombre, no sé si quiere usted agregar algo antes de nuestra linda izada de bandera que le va a pedir que eche usted el cuento. Pero no sé si tiene algo para agregar antes de... No. Creo que ya nos hemos excedido. Bueno, no creo que haya Viene tal cosa. vacaciones con Jorge Luis Borges, eso sí está una delicia. Un poco. Sí. Bueno, sin perder el rigor, pero qué delicia. Ya viene Borges como para que nos demos una pausa de estas cuestiones de la metafísica del siglo XVIII tardío, ¿no? Sí. Échenos la historia de Elena Castaño, que está muy bonita. Hombre, es que eso sí me pareció muy, muy memorable. Yo, como usted dice que casi nunca me meto a Instagram, el otro día me metí por curiosidad a ver las cosas que nos escriben, porque es que yo a usted no le cuento mucho de los correos que nos llegan, pues usted tampoco me cuenta a mí de lo que nos escriben por Instagram. Yo me entero en los capítulos, sí, cuando usted echa un cuento aquí al aire. Pero me topé con un mensaje que me pareció espléndido de Elena Castaño, que nos cuenta que con alguna frecuencia recoge a su mamá, me parece que en Río Negro, para llevarla, no sé si a citas médicas o diligencias personales en Medellín, y más de una vez, todo esto en Colombia a propósito, más de una vez se montó la mamá al carro y estaba Elena pues escuchando Urbi et Orbi. Me imagino yo que su señora madre debía tener alguna preocupación por la salud mental de Elena o sus gustos, sus intereses, en qué estaría esta muchachita oyendo estas vainas. Por lo que nos cuenta que me pareció notable es que entre una y otra experiencia, entre el escuchar un capítulo y otro, ya están en el punto en que la mamá se monta al carro y pregunta qué capítulo de Urbi van a escuchar ese día. Tal cual. Entonces, pues nada, me parece de elemental cortesía saludar a la mamá de Elena y prometerle que seguiremos haciendo capítulos para acompañar sus recorridos, pasos por el túnel de Oriente, de Río Negro a Medellín. Tal cual. Pues un saludo a Elena y a su mamá y a todos los que sean por ahí enganchado pues con Urbi et Orbi. La recomendación de siempre: vayan escuchando los títulos que les llamen la atención y pasen saltando los que no hay ningún problema, no hay que escucharlos pues. Nosotros nos sorprende de hecho mucha gente que empieza a escucharlo desde el 1 y van en orden hasta que nos alcanzan, que eso pues lo agradecemos infinitamente, tanto como aquellos que escuchan uno que otro que les llama la atención. Así es, hombre. Compañero, gracias, nos vemos entonces
dentro de 15 días para hablar de la memoria prodigiosa de un personaje por allá. Bueno, señor, pronto nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, Octi. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.